Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría compartir con usted en otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy. Hace 3 programas iniciamos una serie que la he llamado Fe de Padres. Claro, he dicho repetidas veces durante estos 3 días que cuando utilizamos el término padres, lo estamos utilizando de forma inclusiva. Me refiero a padre y madre, ¿sí? A los progenitores. Así es que fe de padres, fe de esas 2 figuritas, de esas 2 personitas. Estoy usando el diminutivo con cariño y con mucho respeto. Esas personitas que nos dieron la vida, de quien podríamos decir, y lo hemos dicho, que recibieron la encomienda divina, si se quiere, la confianza de Dios para que le naciera un hijo de Dios. No simplemente un hijo de ellos, pero un hijo de Dios. Y los padres y los que ya somos abuelos, como en el caso de mi esposa y mío, debemos saber y estar conscientes de que esa criatura que es hijo mío o que puede ser nieto mío, más que nuestro, es de Dios y que realmente el ejercicio que estamos haciendo es criarlos para Dios. En los programas anteriores estuvimos viendo el versículo de Proverbios 22, instruye el niño y su camino. Luego estuvimos viendo otros pasajes, por ejemplo, el de obedecer a los padres, el de no provocar a ira a los hijos, el de honrar padre y madre, viendo el mandamiento. Y hoy me gustaría adentrarme en otra dimensión. Quisiera que en el día de hoy comenzáramos a considerar la vida de otros padres. Por ejemplo, los padres de Moisés. Debemos comenzar por allí. Esa experiencia de Moisés, que cuando leemos el libro, la carta a los hebreos, dice allí claramente que el nacimiento de Moisés fue por la fe. Las circunstancias en las que nace este niño son interesantes. La ley establecía que los judíos no debían tener más hijos. De hecho, lo que establecía la ley realmente es que los judíos en Egipto podían tener hijas, pero no podían tener hijos. Si tenían hijos, esos hijos tenían que ser sacrificados, o sea, asesinados, abortados después de nacer, privados de la vida. Si eran niñas, entonces se les permitía criarlas. ¿Por qué? Porque las niñas no dirigían rebeliones, las niñas no iban a la guerra, no podían dirigir una revuelta contra Egipto. Los egipcios andaban un poco preocupados porque los judíos se habían multiplicado mucho. Era tal el número que ellos temían que en algún momento hubiese una revuelta y vinieran a una guerra contra los egipcios a fin de irse, y ellos iban a perder esa mano de obra. Por lo tanto, la posibilidad de tener más varones
judíos era peligro y amenaza para los egipcios en aquel momento y en aquel contexto histórico. Así es que no varones de los judíos. Cuando una madre quedaba embarazada, una madre judía, andaba pidiéndole a Dios que le naciera una niña. No querían que le naciera un varón porque un varón habría de morir por cuanto era una amenaza. Así es que los padres de Moisés, cuando la madre queda embarazada, ella conoce esta preocupación. La persecución contra los judíos era violenta y cuanto más fuerte era la persecución contra el nacimiento de un varón, más se mostraba la gloria de Dios y el cuidado de Dios de esos niños y de ese pueblo. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Qué sigue sucediendo hasta el día de hoy? Que Dios cuida de nosotros. Que aunque haya persecución, Dios cuida de nosotros. Observe usted que hay persecución institucional, persecución oficial, ¿sí? Limitaciones, abuso, esclavitud. No pueden nacer varones. En ese ambiente, la expresión de fe de los padres de Moisés, el escritor de la carta a los hebreos la llama una acción de fe. Hay momentos en que tener fe y serle fiel a Dios implica desafiar las instituciones establecidas por los hombres, desafiar las leyes establecidas por los hombres. Dios nos manda y nos llama a obedecer las leyes y a obedecer las autoridades. Pero en aquellos momentos en que las autoridades y las leyes atentan contra Dios, son contrarias a la voluntad de Dios, entonces el apóstol Pedro nos enseñó que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos colocar nuestro compromiso político en el lugar de Dios. No podemos permitir que nuestro compromiso político viole nuestra relación con Dios. No hay nada malo en pertenecer a un partido político. No hay nada malo en tener una creencia política y participar con un grupo político, el que sea. Pero cuando ese grupo político, cuando ese partido, cuando ese grupo, cuando ese gobierno, cuando esa nación, cuando ese país decide ir contra lo que Dios ha establecido, entonces formamos parte del grupo contrario, de aquel que va a señalar al gobierno, al partido, a la organización, al juez, al tribunal, al Senado, a los representantes, a los diputados, a los alcaldes, gobernadores o al mismo presidente. Vamos a señalarle que están fuera de orden y que Dios no apoya, no respalda lo que ellos están haciendo. Contra la voluntad del gobierno, contra la voluntad de las autoridades, contra lo establecido en el Código Penal, nació Moisés. Y nació Moisés porque Dios quería que naciera Moisés. Nació Moisés porque era la voluntad de Dios, no la voluntad del gobierno, no la voluntad de Egipto, no la voluntad del faraón, no la voluntad de los hombres, pero era la voluntad de Dios. Nuestro compromiso tiene que ser con Dios. No importa lo que digan los seres humanos. Nació Moisés quedando así, expuesto al peligro. Y el pasaje nos dice que era hermoso. Y fíjese que sí, yo creo que era hermoso físicamente, pero realmente ese pasaje habla de algo más que lo físico. De algo más allá que la hermosura de un bebé. Fue hermoso no solo
a los ojos de sus padres, que todos los niños son hermosos, pero a los ojos de Dios. Dios vio desde la niñez de Moisés una hermosura en él, más allá de lo natural. Fue preservado por extraordinaria providencia divina. Fue protegido por el Señor. Yo quisiera ocupar unos minutitos para hablar de la fe de los padres de Moisés. Tener hijos es una acción de fe. Por la fe nació Moisés y por la fe han de nacer sus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Nacen por una acción de fe. Es un producto divino, es un producto de Dios. Yo quiero hablar de eso y lo voy a hacer cuando regrese de esta pausa. Pero al irme a la pausa, quiero recordarles que tenemos unos números telefónicos a los cuales usted puede llamar. Ese número es el 305-228-9697. Lo repito. 305-228-9697. Esto es un número local en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Usted puede llamar. Los que están en otros países y quieren comunicarse con nosotros, háganlo utilizando las redes sociales. A través de las redes sociales, si nos está viendo por nuestro canal de YouTube, usted también puede comunicarse, no importa en qué país esté. Escríbanos a través de esa misma plataforma de YouTube. Nuestro canal en YouTube es Pastor Díaz Pavón. Y ahí puede ver estos programas y puede ver otros sermones, predicaciones y enseñanzas que realizamos. Bien, vamos a la pausa. Regreso ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. He hecho algunos comentarios con respecto a la fe de los padres de Moisés y a su nacimiento, pero quiero ir directamente a que miremos los versículos. Por ejemplo, el de Éxodo. Mire el pasaje de Éxodo. Esto es fe. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El primero, tal vez es el más sencillo, pero luego quiero que miremos uno en Hechos y luego uno en Hebreo. Pero miremos un instante del libro de Éxodo. Este hombre conocía la ley, claro. Ya Moisés tenía un hermano y una hermana. Tenía un hermano llamado Aarón y tenía una hermana llamada Miriam o María, es el mismo nombre. Pero ahora nace Moisés. Su padre es un hombre de la tribu de Leví. Su madre también es una mujer, una hija de la tribu de Leví. Así que estos son levitas. Estos son de la casta sacerdotal. Y eso lo vamos a ver en sus detalles luego en la vida de Moisés, que es el instrumento de Dios para enseñar y establecer ese sacerdocio y detalles con respecto a la ley. Él es el escritor del Pentateuco. Pero aquí está naciendo. Dios tenía un plan con ese niño. Este hombre levita y esta mujer levita desafían las autoridades, desafían la ley, desafían lo establecido por los hombres para obedecer lo establecido por Dios. Ellos no debían tener más hijos y de tener alguno tenía que ser mujer, porque si era hombre lo habrían de sacrificar. Ahora les nace este. Y como todo padre, cuando nace Moisés, papá y mamá se enamoran de ese niño.
no lo dan a conocer, no permiten que lo vean y lo esconden durante 3 meses. Pero claro, era difícil continuar este proceso, era difícil que el niño siguiera creciendo, porque en algún momento lo iban a descubrir y al descubrirlo lo iban a asesinar a la criatura. Papá y mamá no querían que lo asesinaran, así es que ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Qué vamos a hacer con esta criatura? Difícil decisión. Es allí que toman entonces la decisión de construir un pequeño arca, una canasta, la calafatearon, la cubrieron de alguna forma, colocaron el niñito adentro y lo colocaron en el río. Pero no fue tan simple como colocarlo en el río y abandonarlo. Su hermanita, Miriam, que a la sazón era una adolescente, estaba allí cerca del río, velando, vigilando lo que sucedería con aquella canastita. Así es que no son padres irresponsables que pusieron a un niño en una canasta y lo abandonaron en el río. No, son padres que están actuando en fe y en oración, pidiéndole a Dios que les proteja de alguna manera a su niño, y entonces lo colocan en el río, pero envían a su hija y la hermana del niño para que vigile, para que lo cuide, para que lo proteja, para que esté al tanto. Observe usted que en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y versículo número 20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí está pues incluyendo o sumando el elemento de que no era solo agradable a los ojos de sus padres, pero era agradable a los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, esta criaturita era agradable. Dios no está impresionado simplemente por el físico de Moisés. Dios tenía un plan con aquel niño. Dios tenía un plan para con aquella criatura. Este niño habría de ser el caudillo, el libertador, el que habría de dirigir al pueblo por 40 años a través del desierto. Otro pasaje que quiero leer está en Hebreos, capítulo 11, y es el versículo número 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Se repite eso, pero escuche. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo tuvieron sin temer el decreto del rey. A ver, ¿qué cosas vemos o extraemos de estos versículos? Número 1, que por la fe esta familia venció el odio de Faraón. El odio, el desprecio. Cuando una persona habla de matar niños, sea mediante aborto o sea de la forma en que quiera, estamos hablando de odio y estamos hablando de maldad. Estamos hablando de pecado. No, la batalla contra el aborto, la batalla contra las enseñanzas impropias hacia nuestros niños, no es simplemente discrepancia política. Estamos hablando de una batalla contra lo malo. Enseñarle a nuestros niños que ellos no son hombres ni mujeres, pero que tienen que esperar a determinado momento para definir si son lo uno o lo otro, inyectar a una criatura
esa indefinición, esa inseguridad, esa posibilidad de pecado, esa posibilidad de desviarse de aquello que Dios ha establecido en nuestro físico, en nuestro cuerpo, es una forma de demencia, pero es una forma de demencia diabólica. Es una forma de demencia satánica que va en contra de lo que Dios ha establecido y que nos lo grita a través de la naturaleza, a través de nuestro cuerpo, a través de la circunstancia. Ellos se sienten libres para burlarse de nuestra posición bíblica conforme a Dios y conforme a ciencia. Ellos están dispuestos a burlarse. Pero cuando nosotros hacemos el señalamiento de que la posición de ellos es pecaminosa, entonces nos señalan como malos. Sí, ha llegado el momento en que los seres humanos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ha llegado el momento de ese nivel de confusión. Pero la realidad es que la fe vence el odio. La fe vence el odio. No importa con cuánto odio vengan contra nuestros niños. No importa con cuánta maldad Satanás quiera atacar a nuestro niño, a nuestros niños. Los padres tienen que levantarse y sostenerse en una actitud de fe. Es necesario que objetemos, es necesario oponerse, es necesario educar a nuestros hijos. La educación de los hijos suyos no es responsabilidad del país. La responsabilidad de la educación de sus hijos es suya. No delegue esa responsabilidad en las manos de senadores, ni de representantes, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de presidente. Los hijos míos los educo yo y yo le voy a enseñar a mis hijos cuál es la verdad según Dios y allí no hay ley que intervenga. Amo ese pasaje de Gálatas que habla del fruto del Espíritu y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. No podemos permitir que la ley viole el amor, la paciencia, la tolerancia, la fe. No podemos permitirlo. La ley no puede limitar eso. Así es que nuestra entrega a favor de nuestros hijos tiene que ser incondicional. Nuestros niños tienen que aprender fe. Nuestros niños tienen que aprender verdad de Dios. Nuestros niños tienen que aprender la palabra del Señor. El hogar tiene que ser algo más que un lugar para dormir, para tener techo, para protegernos de las inclemencias del tiempo, para comer. No, el hogar tiene que ser un taller del carácter. El hogar tiene que ser un taller de vida donde formemos siervos y siervas del Señor. Es un lugar para formarlos. ¿Qué más tengo que decir con respecto a estos pasajes? Fíjese que guiada, la madre de esta criaturita de Moisés, guiada a una acción de fe, encomendó al cuidado de Dios su niño. Esa madre fue guiada por el Señor. No es fácil colocarlo en una arquilla y dejarlo flotando en el río. Mandó a Miriam, su hermanita, a vigilarlo. Fue parte del plan divino. Fue parte del plan de Dios. Yo quiero abundar cuando regrese de la pausa en la acción de Miriam, María, la hermana de Moisés, su función siendo adolescente en aquel lugar. Yo quiero abundar en la fe de mamá y en la fe de papá y en la intervención de la hija de Faraón que va a entrar en escena ahora en breve. Vamos a la pausa. Es posible que usted tenga un comentario que hacer, puede hacerlo.
Quiere hacerlo a través de las redes sociales, utilice las redes sociales. Quiere llamar, pedir la oración, está en una situación que necesita la intervención de Dios. Nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. A la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Estoy fascinado con ese ambiente del nacimiento de este niño, que luego habría de ser una persona tan importante en la vida de Israel y realmente en la vida de la humanidad. Y para nosotros, la Iglesia del Señor, Moisés representa una figura extraordinaria, un gigante de la fe, un ungido de Dios, un instrumento maravilloso. No dije perfecto, cometió errores, hizo cosas impropias, pero así es la vida. Cometemos errores, hacemos cosas impropias, nos corregimos y seguimos adelante siendo usados por Dios. Observe aquí lo que Dios llama acción de fe. Esa acción de fe, ese movimiento de fe de la mamá de Moisés. Lo suelta en una arquilla en el río, pero no lo abandona, no lo deja allí solo. Envía a su hija, una adolescente, a vigilarlo. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que había ido al río a bañarse, a lavarse, la hija de Faraón. Y estaba allí con unas muchachas, unas doncellas que la acompañaban. Una de ellas alcanzó a ver al niño, lo tomaron, estaban emocionadas. La hermana de Moisés, Miriam, está allí siguiendo todo el suceso. El niño es presentado a la hija de Faraón y ahora resulta que no solo los padres pensaron que el niño Moisés era precioso, no solo la madre y no solo los hermanos y no solo Dios, pero ahora se une al grupo otra persona, la hija de Faraón. Quedó fascinada con el niño y ya no quería abandonarlo, sino que lo quería para ella, lo quería cuidar, lo quería adoptar, quería tomarlo como un hijo. Y en efecto, eso hizo. Lo sacaron y este niño lo quiero. Pero allí estaba Miriam y mire lo que hizo Miriam. Miriam se acercó a ella y le dijo, le hizo una propuesta, le trajo un plan. Qué inteligente y qué brillante la jovencita. ¿Quiere usted, señora, que le consiga alguna sierva, alguna de las esclavas, que pueda cuidarle y criarle el niño? ¿Quiere una nana para el niño? Y le pareció bien la propuesta a la hija de Faraón. Así es que Miriam regresó, fue a donde su mamá y le dijo, necesitan una nana, ven, yo te voy a proponer a ti. Así es que, no, el niño no había sido abandonado, el niño había sido encomendado al cuidado de Dios. Eso es una acción de fe. Y ahora resulta que entonces la propia madre de Moisés es quien lo va a criar. Claro, la hija de Faraón no sabía esto, pero Dios estaba moviendo las fichas de alguna manera. No siempre vemos lo que Dios está haciendo. No siempre vemos cómo Dios está trabajando, pero aquí Dios estaba trabajando. Y entonces la madre del niño es quien viene a cuidarlo. La madre del niño es quien viene a estar con él, a amamantarlo, a educarlo, a formarlo. ¿Se da cuenta que en todo lo que estamos hablando, uno sobre otro, detalles, Dios está metido? Dios está al cuidado. Pero sepa usted que este cuidado divino no es solamente en el caso de Moisés,
pero es en el caso suyo. En el caso de todo hijo de Dios y toda hija del Señor, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos atiende. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo y cuando no nos damos cuenta, también Dios está allí. Cuando las acciones pensamos que son por nuestro ingenio o por nuestro corazón, pero Dios está allí, Dios está cuidando. Sí, Dios está atento, Dios interviene a espaldas suyas, donde la gente no ve, a espaldas suyas, donde usted mismo no ve. Dios está haciendo provisión. El Señor ahora mismo está obrando a favor nuestro, aunque nosotros no lo sepamos. Allá está el Espíritu de Dios obrando. Allí están los recursos divinos moviéndose. Todo obra para bien. Aquellos que aman al Señor, para aquellos que de corazón le buscan, para aquellos que con todo su ser le aman y le sirven al Señor. El Señor se encarga de que todo tenga un final que glorifique a Dios, un final que honre al Señor, que glorifique el nombre del Señor. Así es que es hermoso mirar, ver esta experiencia, porque nos deja ver claramente la mano del Señor. Pero el plan de Dios no termina allí con la salvación de la criaturita, del bebé, del niño, de que no se ahogara. Ahora va a ser educado en la casa de Faraón. La madre lo lactó, lo cuidó por un tiempo y llegó el momento en que lo tuvo que entregar a su madre, la hija de Faraón. Lo interesante es que si es llamado hijo de la hija de Faraón, está siendo llamado nieto de Faraón. ¿Dónde se va a educar Moisés? En la casa de Faraón, con los mejores maestros, la mejor educación. ¿Se da cuenta que realmente Dios está cuidando el proceso porque Dios tiene un plan con Moisés? Oh, pastor, él es el escritor del Pentateuco. ¿Se da cuenta que el Pentateuco es un libro de leyes? ¿Es un libro de reglamento? El Pentateuco es una constitución. El Pentateuco es un código penal. La gente se equivoca al juzgar el Pentateuco solamente como un libro de principios religiosos, y lo es. Allí hay unos maravillosos principios religiosos para Israel, para la humanidad, para aquella época y para esta época. Allí hay principios maravillosos que hacemos bien con estudiarlos y practicarlos. Principios hermosos. Dije principios. Allí hay reglas que fueron dadas para un momento determinado. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, por ejemplo, el Pentateuco establece, porque se habla de la época en que están cruzando el desierto, que cada persona debía llevar, por ejemplo, un trocito de madera, un palito, ¿sí? Un madero. Cada quien debía caminar con ese madero en las manos. Y cuando yo digo, allí hay unos principios maravillosos que son aplicables a nuestra época, alguien va a decir, lo que usted quiere decir es que ahora toda persona debe caminar con ese pedacito de madera. Y claro que la respuesta es no. ¿Pero por qué no? Bueno, porque hoy hay un sustituto para ese pedazo de madera. La pregunta tiene que ser, ¿por qué mandó en el Pentateuco que la gente llevara un trocito de madera? Pues porque estaban en el desierto. Porque en el desierto no hay baños. Y la idea con ese pedacito de madera era que cuando alguien fuese a hacer una necesidad fisiológica, hincara la arena, hiciera un huequito
para que allí quedaran esas, pues las necesidades que hiciera, y dejada allí esos elementos los pudiera cubrir. Recuerde que cientos de miles de personas estaban cruzando juntos. Si esos desperdicios quedaban expuestos, los pisaban, se herían, se contaminaban y era peligroso. Ojo, qué sabiduría tremenda. Claro, hoy no tiene usted que llevar un pedacito de madera porque tenemos una cosa que se llama inodoro. Entonces, no se requiere de aquello. Estamos hablando del plan de Dios en cada detalle. Se me acaba el tiempo. Debo ir a la última pausa y regreso en tiempo. Me queda solamente unos 2 minutos para orar, pero quiero que sepa que mañana voy a continuar para finalizar con este tema de fe de padres. Les invito a que en este momento vayamos delante de Dios en oración. Si no ha llamado, puede llamar todavía al 305-228-9697. 305-228-9697. Padre eterno, venimos delante de ti con todo nuestro corazón para pedir por cada persona que ha estado escuchando este mensaje, para pedir por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hija. Suplicarte, Señor, que nos enseñes a ser hijos, que nos enseñes a ser padres. Suplicarte, Señor Jesucristo, que tu gracia sea sobre nuestras vidas y que comprendamos que tu amor, tu aprecio, no era solamente por Moisés, sino por cada niño que nace. Que tú nos has amado a nosotros desde antes de la fundación del mundo, que nos has amado desde la niñez y que amas a nuestros hijos igualmente. Tu bendición, tu gracia, tu gloria sea sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Mañana terminaré este tema. Padres de fe o fe de padres. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.